Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Siéntate a mi mesa hoy, sé el invitado de honor. Bienvenidos al hogar, descansa tu corazón. Disfruta de un buen café al ritmo de esta canción. Ven y gózate con el Rey. La vida tiene color, tiene color. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Queridos hermanos, es una bendición una vez más estar en la casa del Señor y poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio hermoso que nos podamos reunir para exaltar el nombre del Señor, para adorar a nuestro Señor Jesucristo, a aquel Cristo vivo, maravilloso, que vive y reina en cada uno de nuestros corazones. Quiero adorar al Señor a través de la palabra y quiero compartirla hoy con usted y confiando siempre en el Señor, que Él derramará bendiciones en su vida, ahí en su hogar o donde quiera que usted esté escuchando, viendo la palabra del Señor. Así que estoy agradecido con el Señor por poder compartir esta palabra bendita con cada uno de ustedes. Y quiero pedirles que abran su Biblia en San Juan capítulo 11. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer del versículo 17 al 44. San Juan capítulo 11, versículos del 17 al 44. Dice la palabra del Señor: Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de ellos, judíos, habían venido a Marta
y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir.
Queridos hermanos, vamos a basar la palabra del Señor en estos versículos. Esa va a ser la base bíblica en la cual nos vamos a enfocar bastante, porque el Señor de esos versículos quiere hablarnos a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra fe, para que podamos confiar plenamente en el Señor. Así que, como ya leímos esta porción de la palabra del Señor, y quiero hablarles en esta hermosa oportunidad del tema que le puse a este mensaje de la palabra del Señor, y el tema dice: Jesús en la casa. Jesús en la casa. Ese es el tema de la palabra del Señor en el cual nos vamos a enfocar. Y quiero decirles y preguntarle a cada uno de ustedes: ¿está Jesús en la casa? Y tal vez alguno diga: ¿cuál casa? Jesús está hablando de la casa que es usted, de la casa que soy yo, donde el Espíritu del Señor mora. Así que dice la palabra del Señor que llegó Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro había muerto. Y el Señor Jesús viene y encuentra que Lázaro ya tenía 4 días de fallecido. Dice que el Señor Jesucristo amaba a Marta, a María y a Lázaro. Lo que quiero decirles es que el Señor Jesucristo estaba en la casa. Estaba en Marta, estaba en María y estaba en Lázaro. Y en esta oportunidad el Señor está distante a ellos. Pero cuando el Señor Jesucristo regresa, Lázaro ya tenía 4 días de haber sido enterrado. Y mire que dice la palabra del Señor, que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella le estaba diciendo al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor siempre estuvo con ellos, porque dice la palabra del Señor que amaba a Marta y a María y a Lázaro. Entonces el Señor en ese momento estaba lejos de ellos, pero sabía lo que estaba pasando con ellos, porque el Señor en su gran misericordia, en su gran amor, siempre está con nosotros. Él no nos deja, Él sabe lo que usted está pasando, Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Él tiene el control de nuestras vidas. Entonces, Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios,
Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, vamos en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice el Señor. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, le dice Marta, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Dice que María se había quedado en casa. Marta regresa allá cuando vio al Señor y le dice, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa, fue a él, y dice que Jesús todavía no había entrado a la aldea, se había quedado donde se había juntado con Marta. Entonces, cuando María se levanta deprisa, dice que los judíos que habían llegado para consolarla, para estar con ellos, cuando vieron que ella se levantó, cuando Marta le llegó a decir que Jesús le llamaba, ella se levantó deprisa y se fue seguramente corriendo. Y dice que los judíos la siguieron. Se fueron detrás de ella porque dijeron, seguramente María va a llorar al sepulcro. Y se fueron. Y dice la palabra del Señor que cuando María se encuentra con el Señor, dice que se arrodilla a los pies del Señor y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor estaba con ellos. El Señor no les había dejado. El Señor está pendiente de cada una de las situaciones que pasamos. Entonces ella le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor, dice la palabra del Señor en el versículo 31. En el versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies, porque María sabía que el Señor Jesús les amaba. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero mira, hermano, que Jesús dice que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde le pusiste? Y ellos lo llevan y le dice, mira tú, ven y ve tú. Y dice que Jesús lloró al ver el lamento que tenía Marta y María. Conmovieron, tocaron el corazón del Señor y porque el Señor amaba a Lázaro. Entonces, cuando el Señor mira el dolor de Marta y de María, el Señor Jesús se le salen sus lágrimas, llora, dice la palabra del Señor. Dijeron entonces los judíos, mirad, dice, cuánto lo amaba, dice. Algunos de ellos, ¿verdad? Y dice que otros dijeron, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber también hecho que Lázaro no muriera? Y usted se va a dar cuenta más adelantito el propósito que el Señor tenía de la muerte de Lázaro. Pero mire que el Señor se conmueve de ver el sufrimiento. Usted puede imaginarse eso. De ver el dolor que Marta y María tenía de haber perdido a su hermano. Jesús profundamente, dice, conmovido otra vez, vino al sepulcro
Y dice que era una cueva que tenía una piedra encima. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana de María, y hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Tiene 4 días. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor? ¿Verás la gloria de Dios? Quiere decir que el Señor Jesucristo había persistido con Marta. Porque ahí le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cómo estamos, hermanos, delante del Señor? ¿Cómo está nosotros la relación que tenemos con el Señor? ¿Está el Señor con nosotros? ¿Está el Señor Jesús en su casa? El Señor quiere estar siempre en nuestra casa, en su casa, la casa del Señor. Usted, que es la casa del Señor, donde el Espíritu del Señor mora, donde el Señor Jesucristo quiere estar en nuestros corazones. Y está en nuestros corazones. Entonces el Señor le sigue insistiendo a Marta y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Maravilloso es el Señor y misericordioso. Porque dice que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesucristo está mostrando que está en su casa y que amaba a Lázaro. Pero que la muerte de Lázaro está siendo un medio de bendición. Porque mire que esos judíos que llegaron a consolar a Marta y a María, ahora están experimentando una vez más el poder del Señor. Y el Señor Jesucristo, en su gran poder y su gran misericordia, levanta su voz. Padre, le dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Y mire, hermano, hermana, el Señor Jesucristo siempre le va a escuchar a usted. Él va a tener atento el oído para escucharle a usted. Porque hay momentos muy difíciles en nuestra vida en el cual necesitamos que el Señor haga una obra. Y muchas veces creemos que el Señor está lejos, que no nos escucha, pero el Señor está ahí con nosotros. Y mire que el Señor Jesucristo dice que habla Él la palabra del Señor para que la gente pueda escuchar, para que los que están ahí puedan ver el milagro del Señor. El Señor Jesucristo llama a Lázaro y le dice, Lázaro. Y Lázaro se levanta, hermanos. ¿Se imagina usted aquel hombre que tenía 4 días de haber muerto? Ahora con la autoridad del Señor, con la voz del Señor, escucha la voz del Señor. El Señor Jesucristo le levanta. Y los que habían llegado vieron el milagro del Señor. Entonces el Señor Jesucristo estaba con ellos y está mostrando su poder
para que aquellos que estaban alrededor y los que están alrededor vean que hay poder en el Señor. Que hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos de dudar. No debemos de detener el milagro del Señor. Mire que Marta le dice: Señor, ¿cómo vas a quitar la piedra? Mi hermano ya tiene 4 días. ¿Será que así detenemos nosotros los milagros del Señor? ¿Dudando de Él? Porque si el Señor Jesucristo está en su casa, que somos nosotros los que recibimos a Jesucristo, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que estar seguros que el Señor está con nosotros. Bien, mire que el Señor Jesucristo, cuando está en la casa, nos hace bendición. Quiero pedirle que vaya conmigo a Génesis. Cuando Jesús está en la casa, cuando Jesús está en nosotros, nos hace bendición. Somos bendición. Podemos ser bendición. Y lo somos porque el Señor Jesucristo está en nosotros, está en la casa, está en usted. Así está el Señor en su vida. Así que si el Señor está en usted, si usted tiene comunión con el Señor, si usted tiene esa relación con el Señor está con usted. El Señor está en su casa y le va a hacer a usted de bendición. Mire por favor Génesis capítulo 12, en el versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, dice el Señor. Le dice a Abraham: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán, le dice el Señor a Abraham, benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y ahí entramos nosotros. Hemos sido bendecidos a través de Abraham. Porque el Señor le dice: en ti serán benditas todas, mírelo usted, todas las familias de la tierra. ¿Entra usted ahí? ¿Entro yo? Entramos en esa bendición que Dios le dio a Abraham. Descendimos de Abraham. Somos descendientes de él. Porque el Señor lo bendijo grandemente y lo hizo bendición. Así que ¿será que nosotros podemos ser bendición para alguien? ¿Será que podemos nosotros ser bendición para la gente que está allá afuera? El Señor dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice a Abraham. Entonces sí somos bendición. Hermano, somos bendición porque Jesús está en su casa. Está en usted. Y por eso es que debemos de ser esa bendición del Señor. Porque Él está en nosotros. Vamos a avanzar. Cuando Jesús entra a la casa, suceden milagros. No solamente a donde entró, sino a los que están a nuestro alrededor. Son alcanzados los que están en su casa. Los que están ahí
por esa bendición que usted tiene de tener a Cristo en su corazón, de haberle abierto su corazón al Señor, usted se convirtió en templo, en casa, en morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, los que están a nuestro alrededor alcanzan esas maravillas del Señor. Quiero que abra su Biblia en San Mateo capítulo 8. Vaya conmigo, San Mateo capítulo 8. En el versículo 14, dice la palabra del Señor: fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y les servían. Gloria sea al Señor. Así que el Señor Jesucristo dice que fue a visitar a Pedro, al apóstol Pedro. Y cuando llega a la casa, pues se da la sorpresa de que la suegra de Pedro estaba hirviendo en fiebre. Estaba enferma. Y el Señor Jesucristo la toca y dice que la fiebre inmediatamente desapareció. Y le servía. Ella se levantó y servía al Señor. O sea que cuando el Señor Jesús está en la casa, suceden milagros, suceden maravillas en nuestros hijos, en nuestra esposa, nuestro esposo, viceversa. E incluso, pues aquí dice que era la suegra de Pedro la que estaba enferma, ¿verdad? Todos aquellos que están cercanos, si el Señor Jesús está en su casa, van a disfrutar de las maravillas del Señor. Van a ser alcanzados por el Señor. Así que qué maravilloso que el Señor Jesucristo esté en su casa. No se le olvide que la casa del Señor es usted, donde Él confió su espíritu. En San Marcos capítulo 1 también habla de la suegra de Pedro, solo que dice algo diferente. Dice: al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y seguida le hablaron de ella. Al Señor Jesús le hablaron de la suegra. Entonces Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se le pasó la fiebre, se fue la fiebre y los servía. Así que qué maravilloso que el Señor Jesucristo esté en la casa, porque va a obrar a través de usted. Porque usted presenta sus necesidades al Señor, ¿verdad? Porque usted tiene necesidades y usted las pone a los pies del Señor. Entonces el Señor Jesucristo, misericordiosamente, que está en la casa, obra a nuestro alrededor. Bien, cuando Jesús entra a la casa, es para que tu vida, dice, sea transformada. Cuando el Señor entra a la casa, es para que mi vida, su vida, sea transformada. Quiero que vaya conmigo a San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Vamos a leer los versículos así rapidito del 1 al 10.
Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un sicómoro o un árbol para verlo, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces, dice que Zaqueo descendió de prisa y recibió al Señor Jesús en su casa. Y dice que lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero hablarle a usted, querido amigo, que hoy está escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Y mire, con todo mi corazón le quiero hablar de este mensaje de la palabra del Señor. Y quiero decirle que este hombre, Zaqueo, dice que era un hombre rico. Era jefe de los publicanos, pero tenía curiosidad porque escuchó que Jesús iba pasando por Jericó. Y dice que quería verlo y saltaba y quería ver a Jesús, quería saber quién era Jesús. Y yo me pregunto, una persona como lo describe la Biblia, dice que era jefe de los publicanos y era rico, o sea, muy adinerado. Pero sentía tener necesidad de conocer a Jesús. Y amigo, amiga, es necesario que Jesucristo entre a tu corazón, entre a tu casa. Mira nada más la forma en que Zaqueo quiere ver al Señor. Dice que saltaba y quería meterse entre la multitud y no lo dejaban porque dice que era pequeño de estatura. Pero fue ingenioso porque dice que se fue corriendo a subirse a un árbol porque Jesús iba a pasar por ahí. Y tú tienes que tener esa necesidad de conocer al Señor, amigo, amiga. Tienes que tener esa curiosidad de quién es Jesús. Porque Él quiere entrar a tu vida, quiere entrar en tu corazón, quiere estar ahí en tu corazón y que tú seas esa casa donde Él quiere morar. Mira que cuando Jesús pasa debajo de aquel árbol y mira hacia arriba, el Señor Jesús ya sabía quién era Zaqueo. Y le dice: Zaqueo, desciende de ahí. Porque es necesario que hoy me quede yo en tu casa. Dice que Zaqueo se bajó inmediatamente del árbol y recibió al Señor en su casa. Y ahí sucede el milagro restaurador. Porque el Señor Jesucristo entró a la casa de Zaqueo para transformarlo.
Y dice que cuando Zaqueo lo recibió gozoso, lo entró a su casa y le dijo: Señor, si he defraudado a alguien, primero le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso expresa Zaqueo, porque el Señor Jesucristo había entrado a su casa y este hombre estaba siendo transformado. Así quiere transformarte el Señor a ti. Quiere transformar tu vida para que cambies, para que la dediques al Señor. Zaqueo recibió al Señor gozoso, dice, y estuvo dispuesto a devolver quizás lo que le había quitado al pueblo. Y si alguien reclamaba: a mí me estafaste con esto y esto, dice que Zaqueo estaba dispuesto a devolverlo cuadruplicado. ¿Será que el Señor había transformado la vida de Zaqueo? Y el Señor le dice, cuando Zaqueo expresa esto, el Señor le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Maravilloso ese Señor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dice el Señor. Porque el Señor Jesucristo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tú qué crees no tener esperanza, amigo, amiga? El Señor Jesucristo quiere entrar a tu casa y te está invitando a que abras tú, que desciendas para que conozcas a Jesús, que te humilles a los pies del Señor, ¿verdad? Tal vez en oportunidades nos sentimos tal vez muy importantes, pero mire que Zaqueo dice que era un hombre rico. ¿Era un hombre importante o no? Pero quería conocer al Señor. Y permitió que el Señor entrara a su casa. Permite tú que el Señor entre a tu vida y transforme toda tu vida. Cambie tu forma de ser para que puedas ver la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor: buscadme y viviréis. Eso lo dice en Amós capítulo 5, versículo 4. Y en Hechos capítulo 16 dice, versículo 32, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los que están a tu alrededor. Los que amas, tus hijos, tu esposa, tus suegros, tus vecinos. Pero es necesario permitir que el Señor entre a la casa. Quiero entrar a la parte final. No sé si a ti te ha pasado en alguna oportunidad, hermano o hermana, que has sentido que el Señor Jesucristo en un momento puede ser catastrófico, un momento muy difícil. Tú has sentido que el Señor no está ahí. Tú has sentido que el Señor está lejos. No lo sientes cerca. Pero el Señor Jesucristo está cerca. Y tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Y quiero pedirles que volvamos a Zaqueo. Volvamos a San Juan.
Volvamos a San Juan capítulo 11. Dice la palabra del Señor: estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice: amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Mire que dice la palabra del Señor que Lázaro estaba enfermo. Y Marta y María, dice que cuando Lázaro enfermó, mandaron a avisar al Señor. Y dice que el Señor Jesucristo, al escuchar que Lázaro estaba enfermo, dice que se quedó 2 días más donde él andaba predicando. Dice que el Señor Jesucristo se quedó 2 días más. Pero llegó el momento cuando dijo: nuestro amigo Lázaro está enfermo. Porque dice que el Señor Jesucristo amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces dice: vamos de nuevo a Judea, dice el Señor. Vamos allá. Y dijeron entonces los discípulos: Señor, ¿cómo vas a regresar otra vez? Si acaban de intentar apedreárteles. Pero a lo que quiero llegar es que el Señor Jesucristo, esa enfermedad que había en Lázaro, dice el Señor: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice que Jesús le decía, hablaba de la muerte de Lázaro y sus discípulos decían: ¿pero Lázaro sanará? Porque ellos pensaban, dice, que él hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, por eso vamos a ir a Él. El Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos está diciendo que Él está en su casa. Aunque muchas veces usted sienta, como lo sintió María y Marta, que el Señor Jesucristo no estaba ahí, el Señor Jesucristo dice que se sabía todo lo que estaba pasando y se enteró cuando Lázaro murió. Pero dice que aún continuó 2 días más ahí. Entonces, queridos hermanos, no importa la enfermedad que estemos pasando, la situación que estemos pasando, el Señor Jesucristo está en su casa.
Y aunque usted se enfrente a una situación difícil, el Señor está con usted. Crea que el Señor está con usted. Él no le va a dejar nunca. Porque el Señor Jesucristo le ama a usted. Usted que tiene comunión con el Señor Jesucristo está en su vida y está en su casa. Entonces no importa la enfermedad, no importa el problema que estemos enfrentando, el Señor Jesucristo tiene el control, tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Así que el Señor Jesucristo dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el poder del Señor se manifieste, para que el Señor Jesucristo sea manifestado. Muchas veces hay enfermedades que han llegado a oprimir la vida de un ser querido. Pero mire que la palabra del Señor está diciendo que esa enfermedad no es para muerte, sino que es para que el Señor se manifieste y se manifieste en su vida y en los que están alrededor, porque el Señor quiere salvar a los que están alrededor suyo. El Señor Jesucristo está en su casa, en su corazón, y quiere hacer una obra en los que están a nuestro alrededor. Así que si llegó el problema, si llegó la enfermedad, confiemos en el Señor, porque Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado, no nos va a abandonar. Él está en su casa y va a hacer una obra poderosa en usted. Le va a sanar, pero antes de eso va a rescatar a los que están ahí, a su familia, para que sus corazones, a través de esa enfermedad, sean transformados para la gloria del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Así que el Señor le bendiga ahí donde está usted, reciba bendiciones y crea en el Señor con todo su corazón. Aleluya. Padre bueno, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Te alabo en el nombre de Jesús con todo mi corazón y quiero pedirte que a través de tu Santo Espíritu tú bendigas a aquellos que están enfrentando, Señor, un problema fuerte, una enfermedad. Te pido en el nombre de Jesús que les llenes de tu gracia, que les sanes en el nombre de Jesús, porque el plan tuyo es sanar, rescatar, restaurar. Restaura la vida de aquellos que te necesitan. En el nombre de Jesús, sea bendito tu nombre, Dios Todopoderoso. Que el Señor le bendiga, querido hermano, querida hermana. Es una bendición poder compartir con usted la palabra del Señor. Bendiciones. ¿Quién podría conocer tu gloria?